Comienza a definirse lo que va a pasar con la presa El Zapotillo y con la presentación el día de hoy del estudio de UNOPS, un sistema nacional anticorrupción que empieza a mostrar severas dudas después de lo que supimos a través del periódico El Universal, que ahorita lo contamos, y por supuesto la nómina en el Congreso. Empezamos comentando los temas del día y también tendremos una mesa de discusión sobre los resultados de la encuesta nacional sobre consumo de drogas. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Toussaint. Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos en vivo aquí en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41 para que participen con nosotros, para que nos hagan comentarios sobre los distintos temas que abordaremos esta mañana. Uno de los grandes asuntos estratégicos del Estado de cara al futuro es definitivamente el agua. Sabemos que si en el siglo XX la mayoría de las guerras en el mundo tuvieron que ver con petróleo y recursos energéticos de estas características, sobre todo procedentes de energías fósiles, a partir de ahora el agua será uno de los puntos fundamentales estratégicos, ya no solo por la vida, sino también en términos geopolíticos y en términos de distribución del poder mundial. En Jalisco llevamos parados en esta agenda durante muchísimo tiempo, absorbiendo la mayoría de nuestra agua de las presas que hemos tenido a nuestro alrededor y por supuesto del lago de Chapala, el lago más grande del país. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de la demanda del Estado ha provocado que sea totalmente insuficiente la provisión de agua y que tengamos un déficit de cara al futuro en los distintos vasos acuíferos que dotan de agua a nuestra ciudad. De ahí llegó el proyecto del Zapotillo, de la presa del Zapotillo, un proyecto que ha sido polémico desde sus inicios, yo diría que pésimamente operado, implementado en su momento por los gobiernos del Partido Acción Nacional, saltándose pasos, negociando en su momento Francisco Ramírez Acuña, Emilio González, acuerdos que no tenían nada que ver con el objetivo general de los jaliscienses, negociando con Guanajuato criterios de distribución de agua de esta presa del Zapotillo que definitivamente no beneficiaban en nada el bienestar y la obtención del agua en nuestra entidad y en la zona metropolitana de Guadalajara. Guanajuato salía, una presa que se hacía en Jalisco, y Guanajuato salía ganando prácticamente en todo, en la distribución del agua, en la certeza, en los objetivos de cara al futuro. Era la prioridad tanto del gobernador, del presidente Vicente Fox, como de Felipe Calderón, cosa que aparte los dos gobernadores panistas dejaron que sucediera y dejaron que estos acuerdos llegaran. Por la intervención de la Suprema Corte de Justicia se ilegalizaron, se invalidaron los convenios porque no solo no pusieron a debate los criterios del convenio para la distribución del agua del Zapotillo, sino que aparte decidieron en su momento pasarse por el arco del triunfo la ratificación del convenio a través del Poder Legislativo, como lo mandata la Constitución y cualquier división de poderes más o menos certera y más o menos funcional. Sin embargo, se ilegalizó, lo hizo la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto a través de una suspensión la construcción de la presa del Zapotillo en los Altos de Jalisco está parada. Está precisamente a 80 metros, que es lo que dice la suspensión, no puede pasar de 80 metros. Y esto ha generado un debate social, un debate político, partidista, todos tienen posiciones en este tema. Y el debate es si debe o no la presa ir a 105 metros y por lo tanto inundar el pueblo de Temacapulín. Estamos hablando de una decisión que no solo tiene que ver con el agua, sino que tiene que ver con la comunidad y con la vivienda y con el territorio de un pueblo de muchos años, como es el caso de Temacapulín. Ese es uno de los debates, un debate social, un debate cultural de protección de derechos humanos, que por cierto en este tema en particular la Suprema Corte nunca se ha manifestado. Se ha manifestado la Corte que cree que el convenio es inconstitucional porque no pasó por la ratificación del Congreso del Estado. Y el debate ha sido si ir a 80 o a 105 metros y mucho tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que la comunidad pudiera seguir existiendo, Temacapulín, pero también con cuántos metros cúbicos de agua se pueden captar a través de una presa de 80 metros de cortina o a través de una presa de 105 metros de cortina.
Todo parece indicar que hoy se discutirá ya más con datos este tema. Es un estudio que mandó a hacer el gobierno del estado a la UNOPS y que tiene o que tendrá una proyección muy clara de lo que significa o de la distribución del agua, no tanto entre Guanajuato y Jalisco, sino cuánta agua se puede esperar para los próximos 30 años. Eso viene dentro del estudio, tomando en cuenta también el cambio climático. Lo que es fundamental es que se discuta sobre base técnicas, que se lleguen a los acuerdos necesarios y que se tomen decisión en un tema que tiene mucho tiempo y que tiene aún más cola, porque si recuerda usted, el gobernador del estado en un tuit comenzando su administración, ni siquiera comenzando en el periodo de transición, el gobernador del estado se comprometió a hacer todo lo posible para que no se inundara el pueblo de Temacapulín. Es decir, es un debate en donde entran muchísimas consideraciones y en lo que de pronto ha faltado datos duros, han faltado certezas. Desde el principio Conagua sobrecalculó lo que se podía obtener a través de ese tipo de presas, la presa del Zapotillo en particular, y hoy tendremos escenarios mucho más claros. El gobernador no tiene una decisión sencilla. La presa 80 o 105 metros implica también riesgos para la comunidad, es decir, una u otra no necesariamente salva a la comunidad de Temacapulín, y a partir de aquí va a haber una negociación con el gobierno federal, porque lo que han dejado en claro, en este caso el gobierno del estado, y también lo hizo en su momento Enrique Alfaro, es que la distribución del agua con Guanajuato, qué porcentaje le tocaría a Guanajuato, qué porcentaje a los altos de Jalisco y qué porcentaje a la zona metropolitana de Guadalajara. Ese debate no favoreció en su momento a Jalisco dentro del convenio, favoreció los intereses de Guanajuato y por lo tanto tiene que ser reconsiderado y se tienen que llegar a otros criterios de distribución del agua. Vamos a ver, es una política de Estado, ojalá aquí las fuerzas políticas busquen acuerdos y no tanto torpedearse y no tanto colgarse medallitas, sino que lleguen a un acuerdo que garantice y que nos permita darnos un oxígeno en materia de provisión de agua para zona metropolitana y para los altos de Jalisco, al menos en 25, 30 años, saber que existen soluciones, soluciones al consumo del agua en nuestra entidad. Día clave para UNOPS, día clave para la definición de lo que será el Zapotillo y cuánta agua se distribuirá entre Guanajuato y Jalisco. También más temas del Congreso. Hoy es día de sesión, va a haber muchas noticias, muchas iniciativas, con polémica entrarán algunas, se están apenas cocinando, pero hasta donde tengo entendido saldrán el día de hoy, que seguramente las estaremos comentando el día de mañana con todos ustedes. Un día importante en el Congreso por estas discusiones, por estos debates. Y hay que decir que hoy nos enteramos por el periódico Mural, ya veníamos comentando lo que nos cuesta el Congreso a los jaliscienses, 18 millones en promedio por persona, y hoy nos enteramos a través de un ejercicio que hace el periódico Mural, que esta administración ha aumentado, esta administración del Congreso del Estado, ha aumentado el número de trabajadores para pasar de los 610 empleados con los que comenzó la actual legislatura, pasar a 991 trabajadores. El impacto en términos presupuestales no es tan importante, porque pasa de 687 millones a 712 millones de pesos, un incremento de 24 millones, que en términos reales estamos hablando de un incremento del 2.53% en este periodo. Lo que sí llama poderosamente la atención es el número de empleados más, 300 más con relación a la legislatura anterior, o cómo dejó la 60 legislatura. Aquí siempre hay un debate sobre supernumerarios y quién se fue, quién cobró su indemnización anteriormente. Lo que dicen desde el Poder Legislativo es que la mayoría de estas nuevas plazas o nuevos trabajadores son reinstalaciones que han pedido los tribunales ante demandas muy particulares de trabajadores que sentían agravados sus derechos por haber sido despedidos en la pasada legislatura del Congreso. No sabemos, pero creo que el Poder Legislativo tiene que dar una explicación, porque en tiempos de austeridad y en tiempos de estos discursos le quitamos dinero a los partidos, le quitamos dinero a ciertas instituciones, lo vamos a priorizar para asuntos que realmente hacen una diferencia en la vida de la ciudadanía, creo que una parte fundamental es tener una administración del Congreso mucho más pulcra y mucho más estable para saber exactamente cuánto se gasta y si tiene racionalidad ese gasto. Ayer estuvo la plana mayor del Sistema Nacional Anticorrupción en Jalisco, una reunión que tuvieron en Coparmex con las cúpulas empresariales. Estuvo Jacqueline Pechard, la actual presidenta de todo el Sistema Nacional y por lo tanto del Comité de Participación Ciudadana. Estuvieron activistas como Juan Pardinas, la académica María Amparo Casar, para hablar de este tema. Y hoy nos enteramos de algunas
intervenciones, de algunas, se puede decir, manos negras para hacer que dentro de los aspirantes al Comité de Participación Ciudadana, de alguna forma quedaran gente como Mariclera Acosta, que obtuvo menos calificación, 207 puntos en su evaluación, mientras que otros aspirantes como Gerardo Lozano, por cierto, recibió una calificación de 233 y no fue seleccionado. Esto se hizo a través del Comité de Selección previa al Sistema Nacional Anticorrupción, donde participó la presidenta actual del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, que mañana nos acompaña y le preguntaremos de este tema. Pero más allá de si hubo mano negra o no en la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, una reflexión que es: la corrupción es un problema sistémico, no es un problema solamente de los gobiernos y no es un problema solamente de los ciudadanos, es un problema sistémico, es decir, de la forma en que opera un sistema, la forma en que se mueve un sistema. Si seguimos replicando fórmulas en donde pensamos que con comités de participación ciudadana, con comités en donde, por ejemplo, los empresarios vigilen las adjudicaciones o vigilen las distintas concesiones, si pensamos que esa es la fórmula, estamos repitiendo fórmulas del pasado, fórmulas que han fracasado. Está repleto el estado de comités de adjudicaciones donde participan empresarios, donde participan externos a los partidos políticos y sin embargo nunca hemos escuchado que ellos hagan una denuncia clara y puntual de la corrupción en ese proceso de licitaciones donde se juegan muchísimos intereses. No le demos la vuelta no nos vayamos por salidas fáciles. El Sistema Nacional por supuesto que abona, pero no va a resolver el problema de la corrupción de fondo en este país, que tiene que ver con asuntos de Estado de Derecho, de combate a la impunidad, que tiene que ver con la forma en que opera la prensa y si hay libertad o no de expresión en este país para denunciar a los corruptos, cómo opera el Poder Judicial, cuál es la forma en que el Ministerio Público integra averiguaciones y si protege o no a los corruptos de una administración pública. Es decir, está bien que discutamos del tema del Sistema Nacional, creo que abona la construcción que hemos tenido. Aquí en este espacio le hemos dado mucho tiempo al debate sobre el Sistema Nacional y el Sistema Estatal, pero las soluciones no son fáciles, no son varitas mágicas y tiene que ver con un cambio estructural y prácticamente cultural de la forma en que entendemos nuestra relación con el Estado de Derecho y con los recursos públicos y con la ley, por supuesto. Vamos a ir al corte. 33 18 80 76 41. A la vuelta platicamos sobre la encuesta nacional de consumo de drogas. Escríbanos por qué cree usted que ha incrementado tanto el consumo de drogas en nuestra sociedad y también denos su opinión sobre el zapotillo, el agua para Jalisco, para Guanajuato. Denos su opinión también sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que lo tienen que aprobar a nivel estatal más tardar el 19 de julio. También, por supuesto, de lo que nos cuesta el Congreso del Estado. Vamos al corte y regresamos. Queremos escucharte. Comunícate al 3122-4200 y al 3122-4266. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. 9 de la mañana con 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Cara a Cara. Les recuerdo las formas de participación, en particular el WhatsApp 33 18 80 76 41. Comente sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre el zapotillo y el debate sobre el agua en Jalisco, también sobre lo que nos cuesta el Poder Legislativo, el Congreso de nuestra entidad y por supuesto el tema de hoy, que son el consumo de drogas y los resultados de la encuesta nacional sobre consumo. Algunos datos para contextualizar la conversación que tendremos esta mañana. En 2011, 5.7 millones de mexicanos dijeron haber consumido una droga, cifra que pasó a 8.4 millones en 2017 con un incremento del 47%. Detalló también en su momento Miguel Mondragón de la Comisión Nacional contra las Adicciones que 8.4 millones de personas de 15 a 65 años consumieron una droga ilegal en alguna vez de su vida, sea 1, 10, 50 veces. En 2011 habían sido 5.7 millones. Y bueno, estamos hablando que en la población de 12 a 17 años pasó de 322.500 personas que consumían en 2011 a 761.800 en 2017, lo que en este rango de edad de 12 a 17 años representa 136% de incremento. También vemos un incremento muy importante en las mujeres en términos porcentuales en su consumo y el debate es
si estas cifras incluso, se empezó a discutir algunos que conocen la encuesta de fondo, que incluso podemos estar hablando de un subregistro todavía, de que haya gente que no admite ni siquiera ya estos niveles el consumo de drogas. Y para platicar de este tema saludamos al doctor Gustavo Iglesias Robles, él es secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, a tus órdenes aquí. Gracias por invitarme. No, hombre, encantados. Creo que es un tema actual y es un tema de interés social. Y al doctor Cristian Peña Padilla, él es profesor del Servicio de Genética Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿tú? Gracias por acompañarnos. ¿Por qué no comenzamos, Gustavo, haciendo una valoración de estas cifras? Nos deberían de escandalizar, nos deberían de preocupar estos incrementos, particularmente de 2011 a 2016. Sí. Bueno, primeramente, la encuesta en general no ha salido. No, son los primeros datos, ¿no? Y son, quiero pensar que eso es lo que habló nuestro comisionado, el doctor Mondragón, como bien lo dijiste, y habla de los incrementos reales que ha habido. O sea, yo creo que más de preocuparnos debemos ocuparnos, ¿sí? Efectivamente, toda la situación de la percepción del riesgo de las drogas, voy a iniciar con eso, para los jóvenes ha disminuido, ¿sí? Se ha incrementado la percepción del riesgo de fumar. Sí, las campañas y todo eso. Pero con todo esto de la legalización y cómo brincamos muy fácil del uso médico al uso recreativo, que le llaman, ¿no? Entonces, todo esto en la juventud nos genera muchas inquietudes y pues estás en una edad de la búsqueda y la curiosidad. Entonces, pero el problema de esto es que el tipo de drogas que tenemos ahorita ya no son drogas iguales a las que se tenía anteriormente. Particularmente, si quieres hablar de marihuana, de los porcentajes que tiene del 9 tetrahidrocannabinol, anteriormente del 5%, ahorita con las mejores genéticas que hay, con todo esto que se ha hecho, andan en el 20%. Entonces quiere decir que todo esto impacta más en la conducta y en las cosas de salud mental y algunas neurológicas, como son las metanfetaminas. Nosotros el lunes pasado tuvimos los resultados del CISBEA. Anteriormente, te estoy hablando de hace 3 años, nosotros hacemos las encuestas en los centros de tratamiento. Agarramos 50 centros de tratamiento y vamos ahí. Anteriormente, así muy rápido, 53 o 54% ingresaban por droga de impacto, que era el alcohol. Posteriormente, más de la mitad. Más de la mitad. Posteriormente seguía la marihuana entre el 18 y 20%. Posteriormente seguía, ya se diluía. Por ejemplo, lo que seguía anfetaminas andaban en el 5%, 6%. Era me voy a brincar al 2016. Alcohol, 46%. Metanfetaminas, 38%. Marihuana, 17%. Con unas agravantes. O sea, el problema no es la marihuana en sí, pues sino no, otras sustancias. Se ha mantenido, y de hecho en la misma encuesta sí, los usos de marihuana. Más bien drogas sintéticas, son las ¿no? drogas sintéticas. ¿Qué es lo más grave, Antonio? Anteriormente una persona que nosotros sacábamos, a todos le preguntamos cuándo iniciaron. Sabemos, todos inician el 85%, inician entre los 13 y 17 años. ¿Sí? Es coincidente con lo que dice la encuesta. Lo de nosotros es coincidente con lo que saca la encuesta nacional. Pero anteriormente, para que una persona iniciara por el tipo de drogas que estamos hablando y llegara a un centro de tratamiento, pasaban 8 o 10 años. Ahora estamos entre 4 y 5 años, con un agravante. Anteriormente, el 35 o 30% tenían problemas de salud mental. Ahora andamos con el 65 o 70%. Y a esto súmale que entre el 7 y el 8% pues se presenta daño neurológico por el tipo de sustancia. Doctor Cristian Peña. Bueno, es interesante lo que dicen, pero también hay que tomar algo en cuenta. No es lo mismo la exposición a una droga una vez en la vida, 2 veces, a desarrollar una adicción. Sí, el dato de la prevalencia todavía no lo tenemos, no lo han sacado, ¿no? Exacto. Que es el dato más importante. Entonces, desde el punto de vista biológico, como ya lo mencionaron, siempre se ha relacionado el consumo de ciertas drogas con la salud mental. Entonces, cierto tipo de personalidades, cierto tipo de actitudes son más propensos a desarrollar o a estar expuestos a unas drogas. En particular, solo del 20 al 40% de todos los que consumen drogas desarrolla una adicción como tal. O sea, aquí en las escuelas... A diferencia del alcohol, ¿no? Que el alcohol, o ya lo incluyes en ya está incluido. Alcohol. O sea, porque el alcohol sí tiene una tasa de adictividad mayor que, por ejemplo, la marihuana.
¿no? El cigarro. El El cigarro. cigarro primero, el tabaco. Sí, hay ciertas drogas que son mucho más Pero es que adictivas, se o sea, piensa, por ejemplo, que la marihuana es la más adictiva y no. No, de hecho Es de alcohol y las- tabaco, ¿no? Alcohol y tabaco, drogas ya sintéticas LSD como heroína, y todas esas cosas, esas ¿no? ya más drogas fuertes, ¿no? Sí. Pero lo que hablaban de la salud mental es importante porque siempre se habla de las personas que tienen un riesgo alto para desarrollar adicción. Son aquellas que tienen una personalidad que les gusta buscar la novedad, le llaman, o de... Riesgos. o tienen una personalidad impulsiva, o sea, toman decisiones impulsivamente. Todas esas personas tienen mayor riesgo de desarrollar la adicción, a pesar de... porque el otro 60-80% puede consumir drogas y después las deja, ¿no? O es más fácil que las dejen porque no desarrollan una adicción. Entonces, desde el punto de vista biológico es difícil. Entonces, esta cifra de pasar de 5.8 millones de personas que han probado alguna vez alguna droga ilegal, pasar a 8.4 millones, ¿no te parece una cifra tan preocupante? Sí es preocupante porque nos habla de que hay mayor exposición, que hay mayor accesibilidad a estas drogas. Pero digamos, de aquí no podemos partir que hay más adictos. Partimos que hay más gente que tuvo algún contacto con droga. Sí, eso pero sí. no necesariamente que hay más adictos. No necesariamente. El porcentaje se va a mantener más. Obviamente, si hay más gente que está expuesta, pues va a haber más adictos, pero en el mismo porcentaje. Son 6 años de diferencia. Sí, bueno, Del 5, ¿no? 2000, Del 11 al por 16. eso, Por el momento que levantaron la encuesta, ¿no? Ahí México creo que tuvo Yo- 15 millones. yo lo que no sé 15 millones más de habitantes. es o si hay alguna gente, cosa de esa, o y sea, sí, pero me lo decían en redes sociales ahorita que presenté el tema, la gente miente menos en la encuesta que antes. Está menos, digamos, menos señalado el uso de algunas drogas. ¿Tú crees que venga por ahí? Que cuando responden la encuesta la gente ya es más sincera de si consume o no consume. Aquí hay algo muy importante que acabas de mencionar y el doctor lo acaba de decir así muy claro. Cuando estamos hablando de ese porcentaje, ¿estás hablando de cosas, todas las drogas o drogas ilegales? Ilegales. Drogas De ilegales. 5.8 a 8.4 ilegales. Ok. No, si le metemos alcohol. No, pero me estás hablando de un porcentaje. Si tenemos 120 millones de habitantes. Sí, es el o 8.4 sea, millones. Es el 8.4. Como Andamos- 6%. Andamos Sí. un poco arriba de lo que acaba de salir la UNDOC, que sacó ahora el 2016, si me voy a entender. Pero eso tiene que ver, hay más personas, más dicen la verdad. Yo también pienso que no es fácil las estadísticas de adicciones. No. Yo vengo del área médica, Sí. toda mi vida y cuando llego a este mundo, a este complejo mundo de las adicciones, es muy complejo. Lo que dice el doctor es cierto, o sea, hay personas que pueden tomar, yo tengo amigos que han fumado marihuana, toda su familia, los grandes, los chiquitos y los hijos, y son gente que funciona perfectamente, pero eso no nos habla de que así va a ser en todos, si me doy a entender. Y aquí desgraciadamente, ¿qué ha pasado? La disminución de percepción del riesgo, el tipo de sustancias, la situación del crecimiento del adolescente, que es muy diferente antes, ¿sí? Aquí no es un tema de la encuesta, pero la dinámica familiar ha cambiado mucho. Por mucho, claro. Entonces, nosotros en el Consejo nos estamos ocupando de sensibilizar a los padres de familia, porque ahí debemos de empezar, y en las escuelas, y empezar en las primarias, no en los adolescentes. Vamos al corte, seguimos platicando sobre este tema. Escríbenos 33 18 80 76 41. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. 9 de la mañana con 37 minutos platicando con el doctor Gustavo Iglesias, secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco, y con el doctor Cristian Peña Padilla, profesor del Servicio de Genética Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, de la Universidad de Guadalajara, sobre los resultados de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol, tabaco, que como ya bien decían los doctores, no tenemos los resultados todavía para consultar uno por uno. No sabemos, por ejemplo, de tabaco casi nada se ha filtrado en notas, de alcohol un poquito, un incremento importante en el consumo de alcohol en nuestro país, pero lo que tenemos son los primeros datos que se han venido poniendo en la palestra pública. Cristian, sobre el por qué el incremento. Hablábamos ya de un porcentaje que también lo podemos relativizar en términos de lo que ha crecido la población en México, de muchas consideraciones, pero me queda claro que, por ejemplo, en el caso de
de los adolescentes jóvenes de 12 a 17 años que comenzaron a consumir, por ejemplo, en 2011 eran 322.500 personas que habían empezado a consumir entre los 12 y los 17 años. Ahorita prácticamente se triplicó, poquito menos que triplicar, 761.800 en 2017, un incremento del 136%. ¿Cómo explicamos que haya crecido tanto el inicio de consumo precisamente en este periodo de 12 a 17 años? ¿Hay algo que lo explique? Pues no como tal, pero sí hay pues, teorías o hipótesis, podemos decir, de por qué. Mucho es la facilidad, ¿no? Yo creo hace 20 años era mucho más difícil que conseguir drogas, ¿no? Y ahorita pues, las venden en cada esquina. Entonces es... Hasta en Internet. Hasta en Internet. O sea, los mismos... Ese es un dato muy fuerte de la encuesta. Exacto. Entonces, la manera de conseguirlas ya es mucho más fácil. Ya tenemos Internet, ya localizas a alguien que la venda y la consigues. Y antes era más difícil, ¿no? Tenías que tener algún conocido. Y era como más reservado, más oculto. Aparte, pues, también la población de esa edad ha aumentado. Entonces, tenemos una mayor población que está más expuesta que antes. ¿Y la información, por ejemplo? La información... Antes, la mayoría de canales informativos que tenías para saber sobre drogas eran tus padres, tal vez tu círculo escolar. Sí. Ahora con Internet puedes saber, le pones marihuana, daños, pros, contras, y te puedes pasar toda la noche leyendo sobre el asunto. A lo que me refiero es que si tal vez esta generación que comenzó entre los 12 y los 17 le tiene un poco de menos miedo a enfrentar porque hay más información. Sí, claro. O sea, nosotros le tememos a lo que no conocemos. Sí, entonces, sobre todo, si ¿no? lo conoces, si lo lees, si te han dicho, si has visto videos en Internet. Eso no quiere decir que lo que llega en Internet tiene validez. No, claro, es pura información. No, el 98% de la información pues no es válida, pero sí, tienen más información, ya la conocen y pues se animan más, ¿no? Ya tienen manera de conocerla, de tener contacto con ella y las cuestiones sociales se prestan para querer iniciar. Pues todo más temprano, ¿no? Más temprano. Entonces. Doctor Gustavo Iglesias, ¿nos debe preocupar que tanta gente comience entre 12 y 17 años a consumir drogas ilícitas? Sí, en todos los sentidos, ¿no? Primeramente, vámonos viendo como una situación de salud pública. Primero vamos dándole un enfoque ese. Por otro lado, nos habla que debemos de intervenir a edades más tempranas. Es cierto, se ha disminuido la percepción del riesgo. Cuando tú te acostumbras a escuchar algo y a estar oyendo todo ese tiempo y no tienes un criterio de las cosas, lo ves como algo natural. Y nos pasa con la violencia ahorita. Totalmente. Nuestra capacidad se normaliza, ¿no? Nuestra capacidad de asombro ha pasado a lugares que ni nos imaginábamos, ¿sí? Y lo mismo pasa con este tipo de situaciones. Convencido por las evidencias, por la forma de inicio, es muy claro que se ha incrementado a más temprana edad los inicios. De hecho, la encuesta de estudiantes del año pasado, de la 2015, incluyeron niños de primaria, de quinto y sexto de primaria. Y ya se notaba y ya encontraron que el 7, el 8%, no nomás te habían probado, sino que ya en el último mes habían ¿Y eso qué es la escuela, el hogar? Escuela. Bueno, es que hay tres lugares donde podemos contener esto. Porque la idea de la prevención es retrasar el contacto de estas sustancias, ¿sí? Digo, sería iluso pensar que se desaparece. ¿Okay? La idea es ya el adulto que decida lo que va a hacer. Cuando ya formaste un criterio y asumes responsabilidad por tus decisiones. O lo tienes deformado, como tú ya, pero eres responsable de tus actuales. En esta situación, consideramos personalmente y como consejo creemos que debe establecerse en la currícula escolar una serie de actividades, de acciones, donde se involucren a los padres. ¿Por qué? Porque el primer lugar de contención es la familia. Eso va a ser insustituible. En las variables y en las condiciones que se encuentren, pero hay responsabilidades que son ineludibles. Totalmente. ¿Sí? La segunda es la escuela, ¿sí? Pero vinculados, sí. Padres y escuela y la comunidad. ¿Sí? Entonces, el uso del tiempo libre, hay una serie de actividades que no me voy a meter ahí. Lo que sí es evidente que se deben de tomar medidas que se deben ya estandarizadas y procesos estandarizados para la intervención en niños. Ese es el punto de vista. Desde su punto de vista, doctores, una de las salidas a este problema es abordar seriamente el asunto de la legalización completa, parcial,
de algunas drogas, creen que no, que el debate es otro, porque cuando tú dices está prohibido las drogas ilegales, y aún así cualquiera empieza a consumir entre los 12 y los 17 años, que no sé si es incluso previo al alcohol y al tabaco. Ya veremos la encuesta para saber exactamente, eso nos va a decir mucho sobre que si lo legal o ilegal ayuda a contener o no. Pero desde su punto de vista, la legalización abonaría en algo para, como dicen, retrasar la edad de inicio de consumo y también, por supuesto, disminuir los impactos del consumo. Es difícil saberlo, ¿no? O sea, ya hay varios... Podemos ver la experiencia de otros países que han legalizado y pues creo que no les ha funcionado mucho. O sea, en cuanto a marihuana, sí ha aumentado el consumo. Pero es porque la gente deja de mentir, ¿no? También. O sea, si ya no lo ve como algo ilegal, que no lo van a tachar. Yo estuve algún tiempo en Holanda y te dicen si hay un rebote inicial del consumo normal, se legaliza como pasó con el alcohol, con el tabaco. Pero después tal vez hay mejores formas de prevenir y de atacarlo desde el sistema de salud a través de impuestos y a través de otras cosas, que si lo mantienes en la ilegalidad y si como que cierras los ojos y dices esta realidad sí, como que no existe. No sé. Pero ahí el problema es cómo lo van a manejar el gobierno, porque en Holanda es muy diferente aquí. Ahí ya mataste mi argumento. Sí, porque sí, aplican impuestos y esos impuestos los aplican directamente a medidas de prevención. O a la nómina del gobierno, ¿no? O sea, exacto. Por ejemplo, en Canadá el alcohol está muy regulado. Todo tiene muchos impuestos, es muy caro. Y todos esos impuestos se aplican a temas de salud, específicamente para... Además, el gobierno alcohol. Es el único que vende alcohol. Exacto. No hay concesiones. Las liquor store famosas. Exacto. Nada más ellos venden alcohol y todo lo tienen muy regulado. Pero todo ese dinero que llega a ellos lo usan de manera correcta, ¿no? Entonces, eso pasaría aquí en México. O sea, tú dices, si se ata una posible legalización a que el recurso esté para el sistema de salud y para prevención, puede ayudar. Puede ayudar, porque sí, al inicio habría un pico, como se ha visto en otros lados, pero si empiezan con prevención, si empiezan el tema de adicciones, pues podría bajar, ¿no? Y si le metes muchos impuestos, que es parte, por ejemplo, del tabaco, lo que ha funcionado es también el precio. Sí, claro, entre más precio, caro. ¿no? Doctor. Sí. Yo creo que debemos de quedarnos en el escenario que tenemos en el país. O sea, ¿no crees que legalizar sea...? Los números, te voy a poner el alcohol, no nos vayamos a otra cosa. El alcohol es ilegal para los menores de edad. Y cuando tú tienes una encuesta en donde el 55-60% de los de prepa y secundaria usan alcohol en el último mes, quiere decir que lo están usando diario. Sí, así de simple. Aunque sea ilegal para ellos. Es ilegal para ellos. El cigarro es ilegal para los jóvenes. Y por cierto, el Partido Verde está proponiendo aumentar. Entonces, yo sí veo con mucha desconfianza, esa es la palabra, reserva esto, porque realmente nos estamos diciendo, Holanda tiene resuelto su problema de salud, su problema de trabajo. Están cerrando las cárceles, ya no hay cárcel, acaban de cerrar 15 reclusorios en Holanda porque no hay personas que trasgradan la ley para meterlos. Entonces, yo creo que es iluso compararnos con una cosa. No es comparar, son políticas públicas eso, que se aplican en otros países. Bueno, Uruguay te lo digo. Te voy a poner ejemplo, Uruguay. Tal vez hablan castellano, te voy a hablar de Denver, de Colorado. ¿Te parece bien? Se incrementó el uso de marihuana en un 200%. Gente que no fumaba, ¿sí? Se incrementó en un 300% la expulsión de menores de edad que estaban bajo el influjo de marihuana en la preparatoria. Se incrementaron los accidentes, sí, bajo los influjos. Yo tengo otros datos, pero bueno. Hizo el gobierno de Denver, bueno, el gobierno de Denver. Esto lo hizo una oficina de la presidencia de Obama. Te lo voy a conseguir y te lo mando. Ahorita me dices y te mando esto. Eso pasó al año. Todos tienen sus asesores. O sea, todo fue un desastre, entonces. Se legalizó y la gente empezó a chocar. A lo mejor fue el pico ese que estás diciendo. Bueno, pero es que 200% no es un pico, 200% es un impacto. A lo mejor incrementó mucha gente que no pensaba fumar marihuana, déjame decirte que fue ahí lo explican todo, no es algo de no, si el consumo sí se levantó, pues eso lo admite incluso el gobierno de Colorado, sí. Tenemos que fortalecer a nuestros niños. No, sí, estoy de acuerdo. El asunto, yo lo que me pregunto, yo voy a eso. Estoy de acuerdo contigo en educación, familia, son temas que se tienen que fortalecer. Pero desde el Estado, que siga siendo ilegal, a pesar de que sabemos que se consume todos los días, que se vende todos los días, o que el Estado la legalice y por lo tanto tenga obligación de articular una buena normativa en torno al tema. ¿De qué me estás hablando específicamente? ¿De las anfetaminas? No.
te voy a hacer un comentario. Acabo de leer de Canadá, acaba de limitar la venta médica de oxicodona y de oxicodona con fentanilo, que son opiáceos muy fuertes, porque se incrementó las recetas a un 300% a una serie de Pero marihuana, por ejemplo. Ahí está. O sea, es que es el debate en realidad, ¿eh? Creo que en Denver creo, no legalizaron más que marihuana. No, marihuana sí. Sí. Pues, y en Uruguay también. En Uruguay también. Sí, o sea, y en Europa hay también. Hay cosas muy contradictorias. Bueno, el único que ha legalizado todas, perdón, vamos al corte, es Portugal. 9 de la mañana con 48 minutos, regresamos para seguir hablando de esto y debatir muchos de los comentarios que hay en el WhatsApp y en redes sociales. Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. 9 de la mañana con 53 minutos. Saúl González, buen día, es increíble lo miope de legisladores y autoridades. Puedo fumarme un cigarro de mota a un lado de un policía y no me pasa nada. No así si me tomo una cerveza, me meten a la cárcel. Ahora drogarse es menos grave que tomarse una cerveza. Bueno, pues no sé, digo, al final creo que con una mordida sales de las dos, lamentablemente, más allá de si es una cerveza o es un cigarro de marihuana. 6631 en México son hipócritas, hacen antidoping para entrar a las escuelas. Y adentro están los que las venden, los dealers. Y aquí cualquier laboratorio te puede decir que no ingirieron cualquier sustancia cuando se traen algo. Está el caso del Ceticolomos. Hacen antidoping y en los jardines todo el mercado a su esplendor. ¿Qué pasa con la piedra y las tachas? Bueno, el asunto del antidoping, siempre polémico, ¿no? No sé si es la mejor salida, doctores, para este tipo de tema, para saber si alguien tiene problemas de consumo, si va a ser responsable en su trabajo. Ahí vas a entrar a un tema ya de derechos humanos y de cosas. No creo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo respeto mucho la forma de pensar. Si se trata de hacer las cosas ilegales y que se dé cuenta, pues está bien, ¿no? Precisamente por eso debemos de trabajar con la conciencia de las cosas. Pero ojo, en muchas universidades, en muchas escuelas se hacen antidopings y no son permitidos los antidopings. A ver. O sea, se hacen de forma extraoficial y perfectamente puedes pedir un amparo en materia de derechos humanos. Creo que debemos de diferenciar algunas cosas. Hay algunas escuelas que hacen antidoping y no toman ninguna medida punitiva. Sí, exacto. Es algo, más que todo, una situación preventiva en relación, con todo respeto, al menos en las que yo tengo conocimiento, con todo respeto para el individuo, para la persona. Yo sé de algunas universidades que las estudiantes y que si sale por segunda ocasión, los corren. Bueno, eso sí, eso desconozco. Sí, ahora, pues hay reglas también en las universidades, digo. Reglas que no pueden violar derechos humanos. No, por eso, pero hay nada reglas. Está por encima de los derechos humanos. Nada está por encima de los derechos humanos, pero tú puedes ser consciente de que hay ciertas limitantes para hacer ciertas cosas o no hacerlas. Sí. Porque ni es algo oficial, quiero pensar que estás hablando de alguna no es pública, es privada. Es privada, pero bueno. 2297, buenos días. Al imponer más impuestos al cigarrillo genera que se hagan cigarros de menor calidad, más barato, de menor calidad y mucho más dañinos. Fui fumador por 30 años, dice Héctor Gómez. Pues no sé si realmente este tema ha pasado de los cigarros de calidad, pero creo que el consumo sí ha bajado, que eso es la buena noticia. Pero sí ha incrementado el de cigarros piratas o cigarros de que entran de contrabando sin impuestos. Entonces sí, la calidad de ahí ya es dudosa. Es que ahí está también el debate que hubo en la legalización en Estados Unidos, también en Uruguay, que son dos modelos distintos, uno privado, otro público, pero si le pones un impuesto muy alto, siempre generas un mercado negro. Sí, claro, siempre. Si le pones un impuesto muy bajo, fomentas el consumo. Entonces es una ecuación muy complicada. ¿Dónde tienes exactamente que colocar el impuesto para que te permita meterle recursos al sistema de salud? No propicies el consumo, pero al mismo tiempo no haya mercado negro. Entonces es una ecuación difícil de cuadrar. Dice Marta González, hola, buen día. Con respecto al consumo de drogas, desde mi punto de vista la solución se debe ver desde temprana edad, familia, educación, iglesia, sobre el daño que esto provoca, tratar el problema de raíz, repetirlo, como cuando uno aprende el Padre Nuestro para que cuando lleguen a la adolescencia ya estén blindados. ¿Cómo me dice que no hay más adictos? Y esto no es preocupante, que no ve las personas en la calle, está llenos de adictos. Es una tristeza como nuestra juventud se está echando a perder. Legalizar solo controla y recauda, pero no disminuye. Yo veo jóvenes que toman por todos lados
y adultos si es legal. ¿Disminuyó? Desde mi punto de vista, no. La prevención. 01:45, el día jueves 29 de junio, a partir de las 10 de la mañana, integrantes de varias organizaciones vecinales estaremos en el Ayuntamiento de Guadalajara para exponer a los regidores, medios de comunicación y a ciudadanos interesados las inconsistencias y abusos detectados en los planes parciales de las consultas, precisamente los planes parciales. Muchas gracias por el mensaje, estaremos atentos. 22:14, saludos a Tusain, a ti y a tus invitados. 16:98, hace falta un sistema de recolector de agua pluvial junto con otros sistemas de limpieza para la misma y que tenga retorno a las presas y hasta el mismo lago de Chapala. Bueno, también para esto se discutió en su momento el segundo acueducto. Sin decir agua va, los vecinos de la zona de Ávila Camacho y Federalismo nos cortan la energía eléctrica, no sabemos cuánto tiempo y así lo llevamos a expensas de Citeur. Urge presencia de la policía vial en el cruce de Avenida Guadalupe y Avenida Las Torres. Buenos días, mi motivo de mensaje es para reportar que no hay semáforos en Federalismo, gracias. Nos dice Francisco Jiménez, la corrupción es el mal en el que participan casi todos por sistema. 12:34. Hola, disculpa, amanecí pensando que era viernes y es jueves. Bueno, sí, a veces pasa. 7274, esta distribución de agua Guanajuato fue regalada por Fox para su rancho, totalmente de acuerdo contigo. 10:59, en Querétaro se escuchan ustedes y qué estación es, no, a través de internet, no son a 3.mx. Nos dicen también 12:18, nada está por encima de los derechos humanos, excepto que debes de saber que antes de exigirlos hay que cumplir con tus obligaciones. Bueno, eso está claro, ¿no? Gracias por el mensaje. 19:89. Buen día, magnífico programa. ¿Qué pasa con los antidoping, en automovilista? Yo conozco a un ex patrón de taxi, si era mi relevo y diario fumaba marihuana. Bueno, ahí sí hay una justificación para el antidoping, que es conducir, ¿no? Que pones en riesgo la vida de terceros. 3919 envió estas fotos de 3 minibuses de la ruta 622 circulando en sentido contrario. Bueno, muchísimos temas. Doctores, gracias por habernos acompañado. No tuvimos casi tiempo de entrar a otros temas, pero ojalá nos visiten otra vez. No, claro que sí. Creo que es un tema de actualidad. Sí. O sea, la encuesta vino a concientizar muchas cosas. Pero ya cuando tengamos los datos más precisos, Gustavo, nos acompañas, ¿no? También Cristian Peña, gracias por haber estado aquí. Hasta mañana a las 9 nos visita la presidenta reelecta del ITEI, Cintia Cantero. También está Augusto Chacón de Jalisco. ¿Cómo vamos? Para analizar sistema estatal anticorrupción, gobierno abierto, todo el debate sobre el espionaje. Hasta mañana a las 9.